He oído que ahora estás trabajando en una clínica en un pequeño pueblo, tomándote las cosas con calma en una pequeña clínica como esa. Apuesto a que no puedes hacer mucho. Eres médico, pero no puedes salvar a nadie. ¿Puedes ser la persona que dirigí? Entré en el hospital universitario al que fui por razones. Era un colega de mi época de estudiante. Me habló mientras me miraba con desprecio. Trabajo como médico en una clínica en un pequeño pueblo con una población de aproximadamente 100 personas. De hecho, no lo hice. No tuvo grandes logros y probablemente era mejor que yo en habilidades, pero aparentemente aún no sabía por qué yo, que era así, ahora estoy aquí en este hospital universitario en lugar de en la clínica y cómo cambiará nuestra relación en el futuro. Mi nombre es Sean Maker. Soy un adicto al trabajo y antes de darme cuenta tenía alrededor de 40 años y seguía soltero desde que era joven. Siempre estuve enfermizo y débil, especialmente mi Bronnie. No fue más que un momento doloroso para mí, pero el médico a cargo durante mis estadías en el hospital fue un hombre amable y muy agradable. Con solo usar un código Johnson y usando un estetoscopio para los exámenes, rápidamente entendió mi condición. Se sintió como magia y siempre tuve una mejor salud después de ser dado de alta, incluso cuando era niño. Siempre lo admiré y quise convertirme en médico como él algún día para salvar a los niños que sufrían y se sentían solos. A medida que crecí, mi físico mejoró y, naturalmente, tuve menos ataques de asma. Nadar, lo cual comencé por sugerencia de mis padres en la escuela primaria, parecía ser bueno para desarrollar fuerza, aunque a menudo lo extrañaba porque al principio me resfriaba en la escuela secundaria. He crecido a mis padres y decidí aspirar seriamente a la escuela de medicina. Ellos me apoyaron y me motivaron en mis estudios. Sin embargo, un compañero de clase llamado Michael Johnson a menudo hacía comentarios sarcásticos y se metía conmigo. Oye, ¿cuál fue ese puntaje en el último examen? No fue así, extraño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, no hay manera de que puedas obtener una puntuación tan alta. Realmente tengo mucho que ver con él. Sinceramente, apenas habíamos hablado un par de veces a pesar de que Michael parecía tener algo en mi contra por alguna razón y cuando me iba bien en un examen me decía cosas como si me hacías trampa a mis espaldas o si yo le fue bien en una competencia de natación. Difundía rumores falsos entre mis compañeros de equipo para aislarme en el equipo de natación. Afortunadamente mis compañeros me conocían bien, así que no pasó nada, pero no podía entender por qué estaba haciendo esto. Pensé en preguntarle por qué, pero si no le agradaba y me estaba acosando por esa razón, podría haberlo enojado más, así que decidí ignorarlo. No importa cuánto lo pensé, no podía pensar en una razón para que no le agradara y ya que casi arruinó mi vida social. No tenía buenas impresiones de Michael, pero como estaba claro que no le agradaba, me aseguré de mantener la distancia a pesar de algunos problemas con Michael. Logré equilibrar la natación y el estudio y fui aceptado en un colegio privado. La facultad de medicina era la universidad con el hospital en el que había sido admitido cuando era joven y cuando decidí ser médico no dudé en elegir esta universidad como mi primera opción. Todo mi arduo trabajo dio sus frutos y aprobé el examen de ingreso. En mi primer intento lo celebré con lágrimas de alegría con mis padres, pero me sorprendió mucho cuando vi a Michael en el campus durante la inscripción. No tenía idea de que él también aspiraba a ser médico, y sin embargo, mostró claramente su disgusto cuando se dio cuenta de que yo estaba allí. A diferencia de una escuela secundaria, no creo que haya dicho nada a mis espaldas, tal vez estaba demasiado ocupado con estudios mucho más difíciles en comparación con la escuela secundaria. Michael parecía ser muy amable con todos los demás en nuestra clase. Michael, ¿puedo preguntarte algo? ¿Qué pasa? Te ayudaré si puedo, gracias. Se trata de esta pregunta. Sus calificaciones fueron las mejores de su clase y era conocido como diligente y talentoso. Si alguien tenía preguntas sobre sus estudios, acudiría a Michael, quien se convirtió en una figura confiable para todos, pero aún así seguía mirando. A ti lo que no sé por qué te desagrado tanto, pero si he hecho algo que te moleste te pido disculpas, por favor dímelo, porque es difícil no saber qué hice mal, jaja, y si tienes algo que decir o algo no te gusta, ¿por qué no lo dices en mi cara? Es cobarde hacerlo mientras pasamos y por favor deja de difundir rumores extraños. Ya no somos niños, y sinceramente, es molesto.
Michael pareció sorprendido por mi respuesta y me miró en silencio durante un rato. Momento y luego me alejé un día mientras tenía un periodo libre en la universidad. Estaba en camino a ver a un profesor cuando me encontré con el médico de mi infancia. ¿Es usted el Dr. Johnson? ¿Es usted? Dr. Johnson. Soy John. Puede que no me recuerde, pero... Me enfermaba con frecuencia cuando era niño y tú me cuidabas, John. Vaya, ha pasado un tiempo, te ves bien y eso es un alivio. Entonces, ¿por qué estás aquí? Estoy estudiando para ser médico en esta universidad. Quiero ser como tú, de verdad, así es. No puedo expresar lo feliz que estoy de que hayas crecido tan bien y pensar que me reconoces tan rápido. Estoy realmente conmovido. El Dr. Johnson, que parecía profundamente conmovido, me dijo que ahora era el médico jefe del hospital universitario. Así es, realmente no me conviene, ¿verdad? Sí, lo siento. Lo siento, no me di cuenta de que usted era el médico jefe y habló con usted casualmente. No se preocupe, ha pasado mucho tiempo desde que alguien me miró con ojos tan genuinos. Gracias. No había sido hospitalizado desde que mi salud mejoró, así que me sorprendió y no pude ocultarlo cuando supe que el Dr. Johnson se había convertido en el médico jefe. ¿Qué le trae hoy aquí? Dr. Johnson. Oh, justo regresaba de hablar con un profesor. Mira, mientras estábamos charlando, escuché pasos detrás y una voz familiar que decía: ¿qué estás haciendo aquí? Me di la vuelta y vi a Michael. Pensé que venía a hacerme otro comentario sarcástico, pero su mirada no estaba en mí sino en el Dr. Johnson al frente. ¿De mí, Michael? ¿Qué pasa? ¿Necesitabas algo de mí? El Dr. Johnson llamó a Michael por su nombre de manera amigable y me sorprendió darme cuenta de que se conocían, como si tuviera algo que discutir con el profesor. Hola, Michael, muévete. ¿Olvidas mi apellido, tu nombre o nunca conecté los puntos que eran padre e hijo a pesar de compartir el mismo apellido? Michael solía ser un niño mucho más expresivo, siempre me sonreía alegremente, pero en algún momento comenzó a comportarse así. Conmigo creo que se sentía solo porque yo siempre estaba ocupado con el trabajo y no podía prestarle mucha atención. El Dr. Johnson dijo esto mientras parecía como si todavía estuviera viendo la figura de Michael alejándose. Sus ojos se llenaron de bondad, su expresión era una mezcla de tristeza y melancolía incluso. Aunque no estaba llorando, de alguna manera parecía que lo estaba. Sin ninguna preferencia particular terminé en un hospital remoto que nadie más quería ir. Después de unos años de formación allí me mudé a una clínica en un pequeño pueblo con unos 100 residentes que han estado sin médico durante mucho tiempo. El pueblo, poblado principalmente por personas mayores, era tranquilo, rodeado por el mar y las montañas. El aire era fresco y los aldeanos parecían vivir ayudándose unos a otros. Llegué a la pequeña clínica del pueblo como un completo desconocido inexperto. Era un forastero que acababa de terminar su formación y aún no tenía la confianza suficiente para llamarme con orgullo médico. Tenía miedo de que no me agradaran o me dijeran que me fuera porque no tenía las habilidades suficientes, pero a pesar de estos temores, los aldeanos me reciben calurosamente. Tenemos suerte de tenerlo, Dr. Baker, muchas gracias por venir a nuestro pequeño pueblo. Los ancianos del pueblo me trataron como a su propio nieto. A los pocos días comencé a unir caras con nombres y disfruté mis días allí. Cuando les pregunté cómo se las arreglaban cuando se enfermaban, dijeron que tenían que viajar al menos una hora hasta el pueblo grande más cercano, lo cual era bastante una dificultad. Es por eso que estamos tan agradecidos de que haya venido a esta aldea. Puede que sea un inconveniente aquí, pero apreciamos su ayuda, el placer es mío. Espero trabajar aquí. Sin embargo, en la aldea no había enfermeras y yo era el único médico, sin saber cuándo o para qué tipo de situaciones me llamarían y brindar el mejor tratamiento posible con instalaciones limitadas fue más desafiante de lo que podría haber imaginado. Había muchos aldeanos con enfermedades crónicas y, a pesar de mis mejores esfuerzos, hubo momentos en que no pude salvarlos. Lo cual me trajo inmensa tristeza y arrepentimiento, pero los aldeanos me animaban diciendo que eres la esperanza para este pueblo y gracias a ti sentimos que podemos vivir un poco más. No pude realizar tratamientos avanzados como en los grandes hospitales. Tuve que trabajar con hospitales en ciudades más grandes y atender a los pacientes allí cuando era necesario,
pero esto me hizo pensar que debe haber cosas que solo se pueden hacer en experiencias de pueblo, solo puedo tener aquí crecimiento. Que solo es posible aquí. Decidí crecer como médico en este pueblo. Con eso en mente trabajé incansablemente. Fue un día como 20 años después de graduarme de la universidad. Estaba visitando el hospital universitario. Me habían internado cuando era niño. Regresando de una conferencia médica, mientras caminaba por el hospital sonriendo ante la nostalgia de mis vagos recuerdos, alguien se acercó a mí. ¿No eres tú? Michael. La persona que me miró con los ojos muy abiertos fue Michael, que parecía un poco envejecido, tal vez debido a nuestro intenso trabajo. Parecía que ambos teníamos más canas, pero a pesar de ser adultos ahora. Michael rápidamente volvió a su expresión desdeñosa y comenzó con su sarcasmo. Así que escuché que ahora estás trabajando en una clínica en algún pequeño pueblo. Tomando es fácil. Sí, así es, soy el jefe de cirugía de este hospital. Ahora he tenido éxito en cirugías de alto riesgo y recibí reconocimiento por mis logros. Bueno, eso es impresionante, jefe de cirugía, siempre te destacaste entre nuestros pares. Bien hecho. Cuando sinceramente elogió a Michael, parecía disgustado con mi respuesta y me fulminó con la mirada. Su tono se volvió más duro. En una clínica pequeña como esa, apuesto a que realmente no puedes hacer mucho, probablemente solo estás haciendo compañía a los ancianos, las instalaciones deben estar obsoletas e inutilizables y tú no puedes realizar cirugías apropiadamente. ¿Solo puedes? No tienes muchos logros. Después de todo, como médico, probablemente no puedas salvar a nadie. ¿Verdad? Michael, que no había cambiado nada desde aquellos días, todavía me menospreciaba. Tal como yo estaba a punto de argumentar que sus acusaciones eran injustas, escuché una voz buscándome y dejé de hablar. Señor Baker, lo he estado buscando. La voz pertenecía a una enfermera que al verme se apresuró hacia mí. Michael también volvió su mirada hacia la enfermera en sorpresa. Señor Baker, me refiero al doctor Baker, el nuevo médico jefe. Mi nombre es Emily. Soy enfermera. Espero trabajar con usted a partir de hoy. Las palabras de Emily dejaron a Michael con los ojos muy abiertos y sin palabras. Oye, ¿qué acabas de decir? Dije, espero con ansias. A trabajar con usted a partir de hoy, no antes de eso. ¿Cómo no llamó? Quiso decir cuando me refería a él como el nuevo médico jefe. Doctor Baker, nuevo médico jefe. Baker, ¿quién ha sido designado como el nuevo médico jefe aquí? Doctor jefe, ¿quieres decir tú? Michael me miró fijamente con incredulidad. Modifiqué confirmando que en realidad es cierto, dejándolo sin palabras. Bueno, en realidad había estado trabajando en un hospital afiliado a esta universidad. Mi asignación a la pequeña aldea era también en forma de un despacho de la universidad. Se reconoció mi contribución al desarrollo médico regional y me invitaron a ser el médico jefe. La clínica del pueblo ya tenía un sucesor en fila y hemos estado trabajando juntos durante aproximadamente 3 meses. La transición fue suave y Anur también iba a unirse a una clínica que ampliaría la gama de tratamientos disponibles y salvaría más vidas. Luché. Michael trabajaba en este hospital. Lo sabía todo, pero parecía una novedad para él. Era un sentimiento complejo, pero no. No había nada que pudiera hacer como me habían indicado. Así que Emily, ¿me necesitabas para algo? Oh, sí, es cierto, Dr. Johnson, el médico jefe actual quiere que lo tengas. Iré allí ahora mismo, gracias. Mientras le respondía a la enfermera, Michael me fulminó con la mirada y se alejó. Hola, soy John. Por favor, pasa. Gracias. Al entrar al consultorio del médico jefe, allí estaba el Dr. Johnson. John. Ha pasado un tiempo. Lamento haberte llamado de nuevo aquí tan de repente. No. Es un honor para mí ser designado para tal cargo. Un puesto distinguido. Creo que le irá bien. Gracias. El Dr. Johnson, al ser de edad avanzada, sentía una disminución en sus fuerzas. Parece enfermarse con más frecuencia y sus ausencias en el trabajo han aumentado. Por esta razón me dijo que planea retirarse pronto del field y me invitó a asumir el cargo. Me emocionó escuchar las palabras del médico que siempre he admirado, pero el hijo del Dr. Johnson es Michael. Me dijo que es el jefe de cirugía y que sus logros son realmente notables.
Tiene más sentido que su hijo se haga cargo, pensé, así que le pregunté, lo siento si esto suena grosero, pero, ¿por qué me eligió a mí y no a su hijo? El doctor Johnson sacudió la cabeza en silencio. Mi hijo Michael como su padre, puede sonar extraño para me gustaría decir esto, pero creo que es excelente como cirujano. Entonces, ¿no debería ser él quien se convierta en el médico jefe? Sus habilidades son excelentes y confío en él. Todos confían en él. Creo que es apto para el puesto y sé que le iría bien como director del hospital, entonces, ¿por qué no? Todavía quiero que siga trabajando duro para salvar vidas en primera línea. El Dr. Johnson como médico jefe una vez que se asuma el puesto. Es difícil participar en primera línea con paciencia. Es importante cuidar a los pacientes que tienes delante, pero eso no es suficiente para un médico jefe. Siempre debes tener una perspectiva amplia. En ese sentido, tú, que has demostrado tus habilidades en varios lugares, eres la persona adecuada para el trabajo. Entiendes los sentimientos de los pacientes. Importante tanto para los médicos como para los pacientes. Me siento honrado. Lo siento si esto suena grosero, pero ¿ha hablado bien de esto con su hijo? Dijo el doctor Johnson con una sonrisa avergonzada cuando incliné la cabeza y confesó que es difícil para nosotros ser honestos cuando estamos cara a cara, apenas tenemos tiempo para hablar e incluso si lo hacemos, Michael probablemente no me escuche, eso no puede ser, no, es cierto, con el debido respeto, doctor Johnson, al nombrarme como su sucesor, podría haber algunos malentendidos sobre cómo. Acerca de tener una conversación abierta y honesta con él. Lo siento si me estoy excediendo, pero creo que dejar las cosas como están no funcionará de manera abierta y honesta. Sí, tienes razón. El doctor Johnson parecía distante y sonrió amablemente. Entonces aceptaré. Mi permiso ahora sé que es difícil pero cuento con usted gracias fue cuando estaba a punto de salir de la oficina que sucedió escuché un gemido seguido de un ruido sordo y rápidamente me di la vuelta Dr. Johnson, ¿qué pasó? Doctor Dr. Johnson se había desplomado en el suelo desde su silla inconsciente. Tomé prestado un estetoscopio cercano y lo coloqué en su pecho a juzgar por su corazón y los sonidos de su respiración, su condición no parecía buena y comencé a sudar frío. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien viene rápido? Grité desde el interior de la oficina y la enfermera que me había llamado antes se apresuró a decir lo que pasó. El Dr. Johnson se derrumbó. Es urgente llamar a alguien. No declare un código azul. Apresúrese. Estoy en ello. La enfermera usó frenéticamente el intercomunicador para transmitir el mensaje inmediatamente. Se hizo un anuncio. Sobre el código azul del sistema P del hospital código azul cerca del lado oeste del 10º piso, todo el personal disponible responda de inmediato código azul a término críptico del hospital para una emergencia algunos dicen Dr. Blue o algo similar, pero nuestro hospital usa el código azul ahora todos los médicos disponibles y las enfermeras se reunirán aquí probablemente más rápido que buscar médicos para llamarlos aquí. Pronto escuché pasos y la puerta del consultorio del médico jefe se abrió. Código azul lo que está pasando podría ser una disección tórica aguda prepárese para las pruebas de inmediato que traiga una camilla aquí ahora sí señor indiqué a los médicos y enfermeras que llegaban para las pruebas y tan pronto como trajeron la camilla comenzamos los procedimientos urgentes la prueba los resultados confirmaron una disección teórica aguda que requería cirugía inmediata para evitar el peor de los casos. Michael, eres el único en quien puedo confiar no puedo operar a mi padre no tengo la confianza para salvarlo Michael estaba temblando sosteniendo su cabeza entre sus manos me paré frente a él sosteniendo sus hombros firmemente, lo has hecho siempre, abordaste la cirugía con esta actitud hace apenas unos momentos te jactabas de manejar casos de alto riesgo para mí era que mentira no es mentira pero es diferente con mi padre no es diferente si es tu padre o un niño frente a ti. Es un paciente con una disección aórtica, ¿verdad? Usted sabe mejor lo que sucederá si lo dejamos así, ¿no? Lo sé, pero no hay nada. El Dr. Johnson me acaba de decir que es un cirujano experto. Sé lo capaz que es también si no puedes hacerlo entonces lo haré.
Casi no tengo experiencia con cirugías de disección aórtica. Cuando apelé casi gritando, Michael pareció despertar, sus ojos recuperando su enfoque, se sacudió mis manos diciendo no seas ridículo, no puedo dejarlo así tú, y apretó sus manos todavía ligeramente temblorosas. Realizaré la cirugía, comenzaremos una operación de emergencia ahora mismo. Prepárate de inmediato. Aliviado de ver a Michael recuperando su comportamiento habitual, observé mientras daba instrucciones a las enfermeras que lo rodeaban. Estaba tratando de calmarme. Cuando escuché hola John, ¿qué pasa? Serás mi asistente en la cirugía. Yo, si no lo haré, en ese momento al menos serás un asistente y observarás mi cirugía de cerca. Michael dijo esto en un tono desdeñoso y asentí rápidamente, preparándome para la cirugía llena de tensión terminó con gran éxito. El Dr. Johnson se recuperó constantemente cuando visité su habitación en el hospital. Intentó levantarse felizmente, pero lo detuve justo a tiempo. Muchas gracias. Me alegra que estuvieras allí. Te escuché animar a Michael. Gracias. A usted le parece que podría vivir un poco más, no lo menciones, todavía hay mucho que quiero aprender de usted, necesitamos que se mantenga saludable, jaja. Supongo que todavía no puedo estirar la pata, pero la jubilación fue inevitable, Dr. Johnson. No es cierto, no, conozco mejor mi cuerpo. Para ser quien soy hoy tú eres mi inspiración, quería ser médico como tú y eso es lo que me ha impulsado hasta aquí tu inspiración. Nunca pensé que escucharía esas palabras, escuchándote decir eso hace que mi carrera como médico sea toda lo que valió la pena. Mientras hablábamos Michael había entrado en la habitación y dijo con amargura, siempre estuviste apegado a mi papá. Miré a Michael y de repente tuve una idea, Michael, estabas celoso de mí porque el Dr. Johnson siempre estaba con nosotros, paciencia, dando en el clavo. Johnson estaba sonriendo felizmente diciendo, es verdad, Michael, una mezcla de vergüenza y amargura admitió, sí, es cierto. Así que nunca pude celebrar las ceremonias de entrada o graduaciones de mi cumpleaños con mi padre. Ni siquiera pude tener una conversación adecuada con él mientras él siempre estuvo contigo. Paciencia. Estaba celoso porque parecía preocuparse más por su paciencia que por su propio hijo. Los envidiaba y los odiaba, así que cuando descubrí que uno de esos pacientes era usted en la escuela secundaria, me sentí frustrado. Michael comenzó a derramar sus sentimientos y el doctor Johnson escuchó atentamente cerrando los ojos para captar cada palabra y ahora lo nombró como el próximo médico jefe. He estado a su lado en este hospital todo el tiempo. Pensé que finalmente tendría tiempo con usted y luego pensé que había perdido eso con él otra vez. Me sorprendió Michael, pero después de hablar abiertamente con mi padre entendí sus verdaderos sentimientos. Él quiere que me concentre en mi trabajo como cirujano para refinar mis habilidades, que aclararon mi resentimiento al escuchar estas palabras. Miré al Dr. Johnson, quien asintió suavemente. Escuché que tú fuiste quien le dijo a mi papá que hablara conmigo. Odio admitirlo, pero estoy agradecido por este tiempo, gracias. Michael ofreció su mano y con mucho gusto la estreché entendiendo la causa del largo tiempo de Michael. El resentimiento permanente hacia mí fue un alivio. Y tomar las decisiones finales sobre los planes de tratamiento de los pacientes y es solo la punta del iceberg. La lista es interminable. Nunca he estudiado administración, hay muchas cosas que no sé pero me las arreglo con la ayuda de mi secretaria. A pesar de prepararme para un desafío, en realidad, estar en esta posición es una carrera contra el tiempo diaria y a veces me arrepiento de haberlo aceptado. Recuerdo el ritmo más lento de la vida en la pequeña clínica del pueblo y a veces anhelo regresar allí, pero todavía hay áreas sin médicos permanentes, no solo avanzando la atención médica sino mi deber también incluye garantizar que los servicios de atención médica existentes continúen ininterrumpidamente. Además, mi objetivo es crear un mundo donde todos puedan acceder a la atención médica. Es importante que todos trabajemos juntos para lograr ese objetivo. Como médico jefe, seguiré liderando el envío de médicos a las zonas rurales. Áreas y algún día espero regresar a esa villa, eso es lo que pensé después del alta del Dr. Johnson. Contrario a lo que esperaba, él no se jubiló sino que permaneció en el hospital manejando tareas como chequeos médicos que estaban dentro de sus capacidades, aunque ya había sido dado de alta. La fuerza no había regresado por completo y dada su edad no podíamos predecir lo que podría pasar.
He estado demasiado ocupado con tareas administrativas para trabajar directamente con paciencia. Dije que esto puede sonar inapropiado, pero poder examinar la paciencia aunque sea un poco me hace feliz. Quiero seguir siendo médico mientras viva, puede ser una carga para los demás, pero quiero seguir un poco más. No había nada más que pudiera hacer, pero no ante las palabras de mi mentor, él prometió no excederse y priorizar su salud mientras continúa su trabajo como médico. En cuanto a Michael, todavía actúa como jefe de cirugía. Ha manejado con éxito muchos casos desafiantes, obteniendo reconocimiento nacional y pacientes de todo el país buscan su experiencia. Inicialmente abrumado, Michael se esfuerza denodadamente por salvar a cada paciente. Baker, ya casi es hora de la conferencia, ya es hora, gracias, vamos tras usted señor. Me levanté y salí de la oficina con mi secretaria y nos dirigimos a la conferencia. A pesar de que todos somos médicos, nuestros roles dependen en gran medida de nuestras posiciones, pero como profesionales médicos nuestro objetivo final es luchar incansablemente para salvar y cuidar vidas. Mejorarnos en este sentido. Siguiendo adelante, quiero seguir dedicando mis esfuerzos a proteger la salud de las personas y salvar vidas como médico. Hola Dr. Baker, hola, comencemos. Sí.